Tienen que tener ahí a la mano su hojita que se les entregó de la primera ruta, que es glucólisis. Hoy vamos a iniciar. Si quieren, pueden llevar sus apuntes en sucio y ya cuando tengan claro las reacciones y lo que está pasando en las primeras fases de la ruta, entonces ya llenan su hoja, ¿verdad? Por si tienen dudas o algo así, para que no la estén rayando, sino que en la hoja pongan realmente todo lo importante y puedan estudiar después solo con la hoja para el examen parcial. Vamos a iniciar entonces y cualquier duda ya saben que abren su micrófono y pueden interrumpir. Vamos a iniciar entonces con glucólisis o también glicólisis. Para iniciar, pues estamos en el tema de metabolismo de carbohidratos. Miramos que los carbohidratos pues son la fuente principal de energía de los animales domésticos y también miramos que la dieta del animal esto se va a relacionar con el tipo de metabolismo que tengan los animales. Iniciando con glucosa, pues la glucosa es la principal fuente de energía de los animales domésticos y sabemos que para degradar esa glucosa, para poder utilizar la energía que viene de esa glucosa, vamos a realizar varias rutas metabólicas. Y vamos a, como que es la ruta número 1. El objetivo de la glucosa es entrar al organismo del animal, producir ATP y también productos como dióxido de carbono y agua. ¿Verdad? Tenemos que tener bien claro eso, que la glucosa no solo va a producir energía, sino vamos a tener otros productos. En su hoja, todavía no, pero en su hoja van a ver que dicen productos de la ruta. Entonces tenemos que poner todos los productos de la ruta. Si es agua, si es energía, qué es lo que nos va a quedar al final de metabolizar la glucosa. Entonces, la glucólisis va a ser esta ruta metabólica que vamos a ver en un momento, donde vamos a tener un conjunto de procesos enzimáticos, o sea, un conjunto de reacciones que se van a llevar a cabo para que una célula realice su metabolismo. ¿Se recuerdan que metabolismo es la unión de catabolismo y anabolismo? Bueno, empezando con la glucosa. La glucosa se va a oxidar y va a producir energía. ¿Qué tipo de energía va a producir esta ruta? Va a producir ATP, trifosfato, y va a producir NAD, adenina, nicotinamida dinucleótido, ¿verdad? Si la glucólisis sucede en el músculo esquelético sin llegar a la cadena respiratoria, por eso dice ausencia de oxígeno, entonces el producto final va a ser lactato. Y lo único que va a obtener es ATP. Pero si hacemos la glucólisis aerobia, que es de lo que voy a hablar hoy, y cuando hable de anaerobia, lactato, lo voy a dar como una ruta totalmente diferente. Entonces, este tema solo va a ser glucólisis, o sea, metabolismo, oxidación de la glucosa, donde va a ser una forma aerobia. Al final va a llegar a la cadena respiratoria. Este es el tema de hoy. Entonces, la glucosa va a ser el principal combustible de casi todos los tejidos, o sea, todos los tejidos, casi el 100% hacen glucólisis, todos van a metabolizar la glucosa, entonces todas las células del organismo animal están haciendo esta ruta, ¿verdad? Tenemos que tener claro. ¿Qué vamos a obtener? Decíamos que obteníamos cuando se oxidaba ATP, el NAD y también vamos a obtener piruvato, también vamos a tener dióxido de carbono, también vamos a tener agua, lo que quiere decir que durante se va dando la ruta, nosotros tenemos que irnos fijando en qué productos, qué sustratos, qué enzimas y qué reacciones se están dando. Tiene que quedar claro porque al final van a ver ustedes que dice un balance total y el balance total ustedes van a decir qué requirió la ruta para funcionar, qué necesitó esa ruta para funcionar y qué productos obtuve yo en toda esa ruta. Entonces debo saber qué está pasando en cada reacción. Bueno, la glucólisis también es conocida como la vía de Embder-Meyerhof, pero esto realmente se utiliza este término más para bacterias. Entonces la glucólisis es una ruta que se realiza tanto en células procariotas como en células eucariotas, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy sembrando bacterias, puedo agregar un carbohidrato porque sé que las bacterias pueden usar esta ruta para su metabolismo. Sabemos que es una ruta degradativa donde la glucosa se oxida.
vamos al final con una molécula de glucosa, yo voy a obtener 2 piruvatos. ¿Dónde se realiza esa ruta? En el citoplasma. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Ustedes lo van a ir apuntando en su cuaderno y como les dije al inicio, llenen la hoja de último para ver si no tienen dudas, porque a veces se confunden en las reacciones y las rayan y ya no les sirve la hoja para estudiar. Entonces tenemos aquí absorción y metabolismo. Todos sabemos que en la bioquímica 1 vimos que los carbohidratos estaban formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esos carbohidratos tenían una clasificación. Esa clasificación eran los más simples, que eran monosacáridos, que era glucosa, galactosa, manosa. Teníamos disacáridos como la sacarosa y la lactosa y polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la quitina, que era la estructura de los insectos. Todo esto que está aquí lo vimos en la bioquímica 1 y mirábamos cómo se formaban los enlaces o glucosídicos que iban a ser enlaces de tipo alfa, de tipo beta, lo estuvimos viendo, y hablábamos cómo las enzimas iban a romper este enlace y que las enzimas que rompían estos enlaces iban a ser enzimas de tipo hidrolasas, o sea, por medio de agua, y van a llevar el nombre del compuesto que iban a estar degradando. O sea, para la sacarosa sabemos que vamos a utilizar una sacarasa, para la lactosa una lactasa, para la malosa una maltasa, ¿verdad? Y lo único que era una hidrólisis por medio de agua, donde agregábamos agua a la molécula y teníamos monosacáridos. O sea, cuando el animal está comiendo, tanto sea polisacáridos como disacáridos, el objetivo del organismo es degradarlos en monosacáridos. Ya degradados, o sea, ya cuando se hubo la ruptura enzimática de enlace o glucosídico, entonces esa glucosa libre va a llegar a todos los tejidos. Y sabemos, porque lo vimos en la clase anterior, que si es una alta cantidad de glucosa, el páncreas lo va a detectar y por sus células beta va a sacar insulina. Y si fuera una baja cantidad de glucosa, no se va a activar el páncreas, no se va a secretar insulina, pero van a haber células insulino dependientes que van a agarrar estos monosacáridos y los van a ingresar. ¿Cómo se iba a ingresar a la célula? Íbamos a ingresar por los diferentes GLUT y esto iba a depender si había o no insulina y de la concentración de glucosa, ¿verdad? Vamos a tener el GLUT donde iba a entrar, donde era un transporte, ¿verdad? Que iba a ser uniporte. O los transportadores específicos de glucosa, que iba a ser el 1 y el 2. Sabemos que el SGLT2 estaba únicamente en riñón porque era reabsorber glucosa. Y el intestino iba a tener el SGLT1, donde iba a ser un sistema que iba a permitir la entrada de glucosa, pero únicamente si nosotros dejábamos entrar sodio, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase anterior. Y aquí estamos. Bueno, entonces el animal llegó, salival se activó, hubo una degradación en el intestino, se produjo insulina, supongamos, entonces se activaron los GLUT y ya tenemos nuestra glucosa. Primero, esta clasificación según la secuencia, o sea, esta ruta se clasifica según la secuencia de reacciones en una ruta lineal. Eso es lo primero que debo saber. Sé que esta ruta va a ser lineal, siempre va a ser recta, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero, es una ruta lineal. Lo segundo, sé que es una ruta donde va a ser un proceso de degradación y oxidación de la glucosa. Eso me dice que esta ruta es catabólica. Eso es el siguiente punto que tengo que tener claro. Una, esta ruta puede activarse, necesita hormona, sí. ¿Cuál es la que va a necesitar? Insulina, ¿verdad? Para activar algunos GLUT. Lo siguiente es una ruta que siempre es lineal. La otra es una ruta catabólica porque yo voy a degradar, estamos hablando aquí, voy a degradar polisacáridos y disacáridos, los voy a degradar hasta formar glucosa y luego con esa glucosa yo voy a hacer esto que está aquí, obtener ATP, obtener NAD, obtener piruvato, obtener dióxido de carbono y obtener agua. Eso es catabolismo. Catabolismo es que yo tengo una molécula compleja, o sea que yo voy a tener ahí un
glucógeno gigantesco y lo voy a degradar de tal forma, hacerlo pequeño, pequeño, hasta que solo me quede agua, dióxido de carbono, ATP y piruvato. Entonces, una ruta degradativa y va a ser oxidativa. Y va a ser, si yo pusiera como en forma general, va a ser un proceso exergónico, pero quiero que quede esto claro. No quiere decir que todas las reacciones sean exergónicas. Eso es falso. Si yo pusiera, la glucólisis es una ruta que se caracteriza por ser un proceso degradativo, catabólico, oxidante, donde obtengo dos moléculas de piruvato, obtengo ATP, obtengo agua, obtengo dióxido de carbono, y es un proceso donde todas sus reacciones enzimáticas son exergónicas. Eso es falso, porque va a tener reacciones tanto endergónicas como exergónicas, o sea, van a ser reacciones que se van a dar de forma espontánea y otras que requieran energía, pero en total todo el proceso va a ser exergónico. Espero que esto quede claro y si no, pueden preguntar. Bueno, entonces estamos aquí. Decíamos que la glucólisis se hacía en todas las células del organismo animal, pero van a haber ocasiones donde esa glucólisis va a venir y va a llegar al músculo y nunca va a llegar a la cadena respiratoria. Entonces, a eso se le va a llamar una glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque nunca llega a la cadena respiratoria. Va a llegar a músculo, se va a convertir en lactato o ácido láctico y todo este proceso va a producir dos moléculas de ATP. Y decía yo que esto lo iba a hablar como una ruta totalmente diferente. Aquí lo voy a dejar y lo voy a hablar más adelante. Ahora yo voy a hablar de la glucólisis aerobia, donde sí, al final, los productos de la glucosa van a llegar a la cadena respiratoria y este proceso me va a generar entre 30, 32 y van a ver que en un momento yo voy a hablar de 34 ATP. Entonces, miren la diferencia. Cuando está en músculo, una molécula de glucosa me va a producir 2 ATP. Pero cuando está en cualquier otro órgano y llega a la cadena respiratoria, entonces puede producir, aquí me faltó, vamos a cambiar esto para que más adelante no haya confusiones. Vamos a dejarlo en 32 y 34. Más adelante van a entender por qué las conversiones son así. 32 y 34 moléculas de ATP con una molécula de glucosa. Entonces ahí miramos la gran diferencia del organismo que va a preferir siempre utilizar esa glucosa que tiene y mandarla a la cadena respiratoria. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que en la respiración celular se va a obtener mayor cantidad de ATP. Bueno, aquí estamos. La glucólisis o glicólisis es una ruta metabólica que sabemos que en las bacterias es conocida como Ender-Millerov-Parnas. Es una ruta catabólica, todos entendemos por qué, porque es degradativa, es una ruta lineal, es una ruta que puede ser aerobia, anaerobia, ya sabemos cuántos ATP se producen en cada una. Vamos a encontrar 10 reacciones enzimáticas. Va a suceder tanto en bacterias, procariotas, como en todas las células del organismo animal y siempre, siempre, siempre va a suceder en el citoplasma. Entonces, si ustedes miran su hoja, ahí dice tipo de ruta, cuántas reacciones suceden. También dice dónde suceden las células, en todas las células. ¿En qué parte de la célula? Siempre en el citoplasma. Ustedes miran, ahí dice que es una ruta citoplasmática. Se va a degradar la glucosa porque es un proceso catabólico. Yo voy a tener piruvato, voy a producir piruvato, ATP y NAD. Pero no solo estoy teniendo estos productos, como decíamos hace un momento, también voy a obtener agua, también voy a obtener dióxido de carbono. Entonces, cuando sea el balance total de la ruta, hace un momento hablábamos de poner todos los productos en el balance total, si no está malo. Bueno, aquí tenemos cómo se incorporan los glúcidos a las diferentes células. Decíamos que la célula es una molécula hidrosoluble y como la capa lipídica entendemos que va a ser, no va a permitir el ingreso de la molécula. Entonces, la glucosa o galactosa o manosa va a necesitar entrar por difusión. Y sabemos que esa difusión a veces va a ser facilitada, a veces va a necesitar transportadores, pero como todos sabemos, nunca utiliza la glucosa ATP para ingresar. Eso tiene que estar claro, ¿verdad?
produce ATP, pero para ingresar la glucosa no necesita. Tenemos dos tipos de transportadores que permiten el ingreso, los GLUT o en unas células insulino dependiente y en otras células no es insulino dependiente. Como ya pienso que en este momento ya todos lo entendimos. Entonces tenemos aquí la glucosa, miren, este ejemplo está entrando por una GLUT3, insulino independiente. Va a hacer aquí toda la glucólisis y ahí dice glucólisis aerobia. Y cuando sale aquí lactato, sabemos que está hablando de anaerobia. Si llega a la cadena respiratoria, entonces ahí vamos el piruvato y este producto de la glucólisis va a entrar a la cadena respiratoria. ¿De dónde viene esa glucosa? Sabemos que esa glucosa entró por difusión facilitada. ¿De dónde puede venir? Esta glucosa puede venir de lo que el animal estaba comiendo, ya sabemos que lo va a degradar si fuera un disacárido o un polisacárido por las diferentes enzimas. Y sabemos que estas enzimas son hidrolíticas, aquí lo dice la reacción. Pero si el animal viene y no ha comido durante mucho tiempo y necesita ATP, porque estoy diciendo que una molécula de glucosa me puede llegar a producir hasta 34 ATP. Es un animal, supongamos que no comió desde la mañana, ustedes no han desayunado y llegan las 4 de la tarde y no han comido, el organismo va a necesitar ATP. ¿De dónde va a sacar esa glucosa? Esa glucosa la va a sacar del glucógeno. O sea que el glucógeno es una reserva intracelular de glucosa y puede generar ATP. Sabemos que la otra forma es que el animal coma y haya una hidrólisis degradativa de los diferentes monosacáridos. Y yo decía en la clase anterior que los monosacáridos son los únicos que empiezan su degradación enzimática a nivel bucal. También supongamos que el animal no comió desde anoche, hoy a las 4 de la tarde empieza a utilizarse glucógeno, se acabó todo el glucógeno de hígado, el animal tiene ya 2 días de no comer. ¿Qué va a hacer el organismo para obtener esta glucosa y así poder tener ATP? Va a ser un proceso que se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis es sintetizar glucosa a partir de algo que no es un carbohidrato. Lo va a traer a través de grasa, lo va a traer a través de lípido, lo va a traer a través de un aminoácido, de cualquier cosa, pero que no sea un carbohidrato. Entonces el organismo puede hacerlo a través de algo que no es carbohidrato, sintetizar glucosa para obtener esos 34 ATP. En los animales vamos a tener precursores de glucosa, o sea, compuestos que pueden llegar a formar glucosa. Uno es el piruvato, porque sabemos que la glucosa, cuando se oxida, forma piruvato. Entonces, si hay piruvato libre, a través del piruvato podemos formar glucosa. Otro es el lactato, porque hablábamos que la ruta anaerobia de la glucosa puede llegar a formar lactato. Entonces, yo con lactato puedo formar glucosa. También a través del glicerol. El glicerol, vamos a verlo, podemos también formar glucosa. Entonces, los animales no pueden sintetizar glucosa a partir de compuestos de 2 carbonos. Tienen que ser compuestos que tengan 3 carbonos para poder sintetizar de ahí la glucosa. Vamos a iniciar. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahorita. Si no, continuamos. Bueno, para iniciar, todos sabemos que la glucosa entró. Supongamos que en el examen yo pongo un ejemplo, ¿verdad? Un espermatozoide viene y va a entrar en meiosis celular. Esa meiosis es una meiosis aerobia, por lo cual el GLUT7 va a permitir la entrada de la glucosa para que se metabolice en el citoplasma del espermatozoide. Jóvenes, ¿eso es verdadero o es falso? Mañana ya va a ser el corto. ¿Qué piensan? ¿Alguien ahí? ¿Eso es verdadero o es falso? Nadie. Nadie. Bueno, entonces ahí la buscan, como están grabando la clase. Vamos a continuar.
Vías de la glucólisis. Vamos a empezar con la primera fase, que es la fase de inversión energética. Bueno, esta fase yo decía que la ruta va a tener 10 reacciones. La primera fase de inversión energética va a tener 5 reacciones y la fase de producción energética va a tener 5 reacciones. Bueno, entró la glucosa. Ustedes ya saben que dependiendo qué órgano va a entrar con o sin insulina y por qué GLUT va a entrar. Entró al citoplasma. Lo primero que vamos a ver aquí es que la reacción número 1 es una reacción de tipo irreversible, donde nosotros vamos a utilizar una exoquinasa y vamos a tener al magnesio como cofactor y necesitamos ATP como una coenzima. Bueno, entonces reacción número 1 es una reacción de tipo irreversible donde estamos fosforilando la glucosa y se forma una glucosa 6-fosfato. O sea que estamos agregando el fósforo en el carbono número 6. Luego tenemos la reacción número 2, que es una reacción de tipo reversible, donde lo que vamos a utilizar es una fosfofructoisomerasa. Lo único que estamos haciendo es que vamos a estar cambiando el carbono, el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo de la glucosa para formar una fructuosa. Y ahí miramos que el fósforo sigue en el carbono 6. La reacción número 3 es una reacción de tipo irreversible, donde tenemos también el magnesio como cofactor y tenemos una fosfofructosinasa, ¿verdad? Que es lo mismo. Las sinasas sabemos que son enzimas que van a agregar grupos funcionales. Y nuevamente vamos a utilizar un ATP para esta reacción. Ahora tenemos una fructuosa 1,6. Aquí hace falta una letra, jóvenes. Es 1,6-bisfosfato. Porque el término bi es tener dos compuestos unidos. Pero aquí dice que en el carbono 1 tengo un fósforo y en el carbono 6 tengo otro fósforo. Entonces aquí es bisfosfato. Estamos diciendo que los dos fósforos no están juntos, sino que están en lugares separados. Luego tenemos la reacción 4 y 5, donde vamos a usar una isomerasa y una aldolasa y el magnesio como cofactor. Vamos a formar de la fructosa 1,6-bifosfato, un gliceraldehído 3-fosfato y también la hidroxiacetona fosfato. Vamos a romperlo, tenemos un compuesto de 6 carbonos y vamos a formar un compuesto de 3 y 3 carbonos y es una reacción de tipo reversible. Listos. Bueno, la fase preparatoria está formada desde la 1 a la 5. Son las primeras 5 reacciones. Es una reacción... Doctora, ¿sí? una duda. ¿La 4 y la 5 entonces las dos son reversibles? Sí, Ambas. las dos Ok. son reversibles. Gracias, doctora. Doctora, Bueno, la número 3, ¿qué reacción era? Disculpe. ¿qué reacción en qué sentido? Si era reversible, irreversible. La 3 es una reacción de tipo irreversible. ¿Es cierto? Bueno, vamos, entonces la primera dice que es una fosforilación de la glucosa. ¿Por qué? Porque estoy agregando un grupo fosfato. Ahí lo miramos, o sea, la primera es una reacción de tipo fosforilativa. La segunda es una conversión, estoy convirtiendo la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Para hacer esta conversión yo necesito una isomerasa. Después tengo la reacción 3 también es una fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6. Vamos a cambiar ahí bisfosfato. Bueno, luego tenemos la ruptura o separación de la fructosa 1,6 bisfosfato en la conversión de 2 triosas, porque se van a formar dos compuestos que tienen 3 carbonos. Estando aquí, estamos diciendo que la fosforilación de la reacción 1 y la fosforilación de la reacción 3 son de tipo irreversible. También estamos diciendo que la fosforilación del carbono 1 y la fosforilación de la reacción 3 de la fructosa, en ambas necesito al ATP como una coenzima.
Bueno, ya entendiendo eso, agregamos un segundo, ¿verdad? Fósforo, por eso se llama fructosa 1,6-bisfosfato, y luego vamos a romper esa molécula que traemos en 2 triosas, ¿verdad? En 2 compuestos que tienen cada uno 3 carbonos. Esta primera fase que estamos viendo ahí de preparación, jóvenes, es una fase que produce energía o gasta energía. Gasta energía. Gasta energía. Eso tiene que estar claro. ¿Cuántos ATP estoy utilizando? 2. ¿En qué tipo de reacciones se utilizan esos ATP? Las de fosforilación. Exoquinasas. En las fosforilaciones, en las quinasas, en las irreversibles. ¿Se dan cuenta? Es en esas 2. Bye. Es el mismo tipo de enzima que está haciendo la reacción. Si yo preguntara ahí, ¿verdad? ¿Cuántos ATP son el sustrato? ¿Qué responden ustedes? 2. 2. Y el ADP o el adenosín son el producto. Eso tiene que estar bien. Entonces aquí ya tenemos, estoy usando de sustrato una glucosa, un ATP, otro ATP, tengo los 3 primeros compuestos, una glucosa y 2 ATP. Ahora vamos con los productos. ¿Qué productos tengo hasta este momento? Hasta este momento yo tengo 2 ADPs. O sea, ya puedo empezar a dividir qué estoy produciendo y qué estoy utilizando. Bueno, entonces aquí estamos. Vamos a empezar con cada una. Estamos en la 1, sabemos que es una reacción de tipo irreversible, donde yo utilizo una quinasa, el magnesio como cofactor, el ATP como coenzima, y en el carbono 6 yo estoy fosforilando, ¿verdad? Es una transferasa, enzimas que transfieren grupos funcionales. Y aquí está, les puse la fórmula. ¿Quién es AX? AX es quien tiene el compuesto que se está moviendo. El compuesto que se está moviendo es el fósforo. Entonces, ¿quién tiene al fósforo? El ATP. B, ¿quién es? B va a ser la glucosa. Entonces, yo voy a obtener aquí, dice que el compuesto A perdió lo que se estaba moviendo. Aquí tenemos que el ATP perdió al ADP y luego el compuesto B obtuvo X, ¿verdad? Para que quede claro lo de las enzimas. Bueno, entonces tenemos aquí el primer paso. La glucosa es fosforilada mediante una molécula ATP, todos ya lo entendimos. El grupo H, el carbono 6 de la glucosa, forma la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? O sea, de aquí se va este hidrógeno y tenemos la glucosa 6-fosfato. La reacción es catalizada por una exoquinasa o una galactoquinasa o una glucoquinasa. Pero miren, si la glucólisis está sucediendo en hígado, la enzima que ustedes me van a decir es que va a ser una glucoquinasa. Hígado solo tiene glucoquinasa. Para poder hacer la glucólisis tiene que utilizar una glucoquinasa. Entonces, si yo explico toda la glucólisis, qué pasa esto, qué pasa el otro, y me empiezo a explicar y pongo mal la enzima y digo, este proceso se realiza en hígado, eso sería falso, porque hígado solo puede hacer la glucólisis con una glucoquinasa. Es una reacción de tipo irreversible y es negativa. Entonces, ¿esta reacción de qué tipo es, jóvenes? ¿Sí es negativa? ¿Exergónica? Eso, excelente. Miren, allá tenemos, solo la primera reacción ya sabemos. Es una fosforilación, se utiliza una quinasa, sabemos la coenzima, cofactor de tipo irreversible y es exergónica. No se tienen que aprender estos números, no se lo van a aprender. Solo tiene que ser que es exergónica. Doc, solo una pregunta. ¿Sí? Con respecto al paso del 1 al 5, en donde dice consume o produce, ¿qué tenemos que poner ahí o no hemos llegado a esa parte todavía? No, todavía no. Si pusiéramos consume de la 1 al 5, pues la reacción 1 consume ATP y la reacción 3 también consume ATP. Ok, gracias. Bueno, sabemos que es una enzima citosólica porque toda esta ruta lineal solo se produce en el citosol. Requiere magnesio, o sea, si no tenemos magnesio, no se va a poder realizar la reacción. Y va a transferir grupos fosforilo del ATP para formar la glucosa 6-fosfato y el ADP. Creo que eso ya lo tenemos claro. La reacción número 2. En esta reacción es una reacción de tipo reversible. Miren, reversible. Y esta reacción es que nosotros vamos a hacer un isómero de la glucosa
la vamos a convertir en fructuosa, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Ahora tenemos fructosa 6-fosfato. Esta reacción es una isomerasa y podemos convertir tanto de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Es una reacción de tipo endergónico, miren, es positiva, endergónica, es una enzima citosólica, es lógico, toda la reacción es en el citosol. Y lo que sucede aquí es que es un reordenamiento de los grupos carbonilo e hidroxilo del carbono 1 y el carbono 2 de la glucosa. Eso ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Que estos dos van a cambiar sus grupos para poder formar el isómero. La reacción número 3 es una fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Voy a aprovechar a cambiarlos ya que lo estamos viendo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener nosotros a la fructosa 6-fosfato. Sabemos que nuevamente hacer una sinasa es una reacción de tipo irreversible donde requiere ATP, porque es una fosforilación. Y vamos a agregar ahora en el carbono 1 otro ATP. Y decíamos que por eso era bisfosfato, porque tenía 2 fósforos en diferentes posiciones. Entonces tenemos una segunda fosforilación. Es una reacción irreversible también de tipo exergónico, catalizado por una enzima citosólica que va a producir energía y permite la disponibilidad, esta reacción de acetil-CoA y citrato. Que vamos a un momento a entender qué es lo que quiere decir esto. Es el segundo consumo de ATP, considerado el primer paso comprometido. El producto de esto, de la glucólisis, solo va a servir para la glucólisis y para ninguna otra ruta. Entonces, la reacción número 3 va a ser un paso que en un momento vamos a ver que sirve para regulación de la ruta. Entonces, tiene que quedar primero claro cómo son las reacciones, qué tipo de reacciones están pasando para entender después cómo la vamos a regular. Doctora, una pregunta. La enzima de la reacción 1 y la enzima de esta reacción de la 3, ¿son transferasas o son liasas? Porque usan ATP y están uniendo el otro producto. Ajá. Estas son transferasas porque están transfiriendo del grupo funcional, o sea, digamos en este caso el ATP, a otro compuesto. ¿Y por qué no se pueden considerar liasas? También se pueden considerar también liasas, porque se acuerdan que yo les puse en el cuadrito que hay enzimas que pueden pertenecer a ambos grupos o enzimas que pueden hacer 2 reacciones al mismo tiempo. Ok, gracias. Sí, bueno, vamos aquí. Ahora vamos con la 4, que es romper esta molécula. La vamos a romper. Bueno, primero esta reacción es reversible. Es una aldolasa citosólica. Todas son citosólicas. La aldolasa va a romper a la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, entonces, quiere decir que la reacción 4 y 5 están pasando al mismo tiempo. A veces ahí como que hay se confunden un poco porque al poner los números no les casan las reacciones. Por eso pongan atención. Yo tengo aquí la fructosa 1,6-bifosfato. La voy a partir a la mitad por una aldolasa y voy a formar 2 compuestos, ¿verdad? Bueno, romperla aquí y formar la hidroxiacetona, en realidad lo que sucede aquí es que formar la hidroxiacetona sería el paso 4. Y luego esta hidroxiacetona la voy a convertir en otro gliceraldehído 3-fosfato y ese es el paso 5. Quiero que eso quede claro. Entonces lo divido y formo hidroxiacetona fosfato. Ese es el paso 4, el que estamos viendo aquí, formar este primero. Y el gliceraldehído 3-fosfato. Luego, esta de hidroxiacetona fosfato, yo la voy a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y eso sería el paso 5. No sé si está claro. ¿Sí? Espero. Entonces, el paso 5. No sé si Doctora.
¿Sí? Entonces la dihidroxiacetona fosfato solo va a pasar por una isomerasa a ser gliceraldehído 3-fosfato. Sí, y de una vez, ¿verdad? De una vez va a cambiar porque yo necesito para la ruta 2 gliceraldehído, no hidroxiacetona. Y ese es el que se cuenta como paso 5. Ese es el paso 5, formar los 2 gliceraldehído, que está aquí, ¿verdad? Entonces, formar del dihidroxiacetona fosfato a un gliceraldehído por una isomerasa. Las tres cosas, bueno, todo lo que está pasando aquí sabemos que es reversible, ¿verdad? Y eso es una reacción endergónica. Bueno, entonces esta reacción, ambas son reversibles, sabemos que es una enzima del citosol, todas son citosólicas, es cambiar de la hidroxiacetona fosfato al gliceraldehído 3-fosfato y se pueden convertir, ¿verdad? O sea, el gliceraldehído, si yo necesitara hidroxiacetona para formar lípidos y no glucosa, o sea, no ATP, voy a convertir el gliceraldehído en hidroxiacetona. Bueno, aquí vamos en esa fase preparatoria. Empezamos, reacción 1 de fosforilación, yo sé que es una reacción irreversible, utilizo magnesio, ATP, agrego fósforo y tengo glucosa 6-fosfato. Luego utilizo el mismo compuesto, solo que lo reordeno para formar fructosa 6-fosfato. Solo necesito una isomerasa. Luego esta fructosa 6-fosfato la voy a fosforilar otra vez y para eso sabemos que otra vez necesitamos ATP y vamos a formar fructosa 1,6-bisfosfato. Luego, a partir de aquí, es que yo las separo. Al separarlas, es la reacción 4 de formar de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Luego, aquí dice, miren, reacción 5 es únicamente formar la hidroxiacetona en gliceraldehído y tener 2 gliceraldehído. Esta es la fase de preparar. Miremos aquí. Entonces, una molécula de glucosa produce 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Está eso claro? Una molécula de glucosa pasa por todo esto y forma 2 gliceraldehído 3-fosfato. Se gastan 2 moléculas de ATP. La reacción número 1, la fosforilación, y en la reacción número 3, segunda fosforilación. 2 reacciones irreversibles, que es donde sucede las 2 fosforilaciones. Y aquí, en estos pasos, decíamos que el 3 iba a ser un paso crítico porque aquí vamos a poder regular estas fases, que lo voy a hablar más adelante. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahorita. Doctora, yo me perdí donde dice la molécula de glucosa produce 2 moléculas de gliceraldehído, no solo una. No, son 2 porque estamos diciendo que aquí tenemos de hidroxiacetona y gliceraldehído, ¿verdad? Y esta de hidroxiacetona también se va a convertir después en gliceraldehído y ese es el paso 5, porque aquí en la reacción 4 la estamos rompiendo. Yo traigo una molécula fructosa 1,6-bifosfato y la voy a romper y que me queden 3 carbonos y 3 carbonos. 3 de esos carbonos van a formar la hidroxiacetona fosfato y los otros 3 el gliceraldehído. Eso es paso 4. El paso 5 es luego esta hidroxiacetona, yo la voy a convertir en gliceraldehído y me quedan 2 gliceraldehído. De 3 carbonos cada uno. ¿Sí? Bye. Sí. Lo que entendemos entonces es que nosotros empezamos con una hexosa, un compuesto de 6 carbonos y al final vamos a terminar con compuestos de 3 carbonos. Estamos aquí entonces. La verdad es que ustedes tienen así en su hojita que viene cada reacción y este paso está aquí implícito, pero realmente lo que está pasando es esto, ¿verdad? Tenemos la reacción 1, 2, 3, la 4 de hidroxiacetona y gliceraldehído y después la hidroxiacetona se forma en gliceraldehído 3-fosfato. O sea que aquí en esta misma reacción tiene que estar claro que hay en este paso está la reacción 4 y la reacción 5. Se los digo porque después a la hora del examen hacen las cuentas, los numeran y no les dan y no les dan y no les casan. Entonces eso tiene que estar claro. ¿Sí está claro? Porque después cuando se ponen a contar ahí dicen que son 9 reacciones nada más. Estamos entonces. Vamos aquí en la fase de preparación de gasto energético y podemos concluir lo siguiente. A lo que está sucediendo afuera, ustedes ya lo saben, cómo entró, cómo puede entrar, cómo se mueve, en qué célula, aerobio, no aerobio, eso de a partir de que afuera ya lo hablamos. Entró
al citoplasma celular. Todo esto es el citoplasma, es una ruta que se realiza en el citoplasma, es una ruta lineal, es una ruta degradativa, catabólica. Es una ruta que se divide en dos fases, una fase de preparación, que es de la reacción 1 a la 5, y luego tenemos una fase energética, o sea, una fase que me va a dar energía. Porque si yo miro la reacción 1 a la 5, aquí yo utilicé energía. El organismo le dio a la glucosa 2 ATP para que pueda degradarse en la reacción 1 y la reacción 3. Sé lo siguiente, que la reacción 1 y la reacción 3 son reacciones de tipo irreversible y de tipo donde también hay una fosforilación. Bueno, ¿qué factor es el que va a estar relacionado con esta ruta? Va a ser el magnesio, ¿verdad? El magnesio es el cofactor de lo que está pasando aquí. Como conclusión decimos que esta primera fase de preparación, empezamos con una glucosa y terminamos con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí, como ustedes pueden ver, la ruta tiene 2 partes. ¿Estamos? Mírenla bien. A partir de la reacción 5, la ruta tiene siempre dos productos sucediendo al mismo tiempo. Porque yo voy a agarrar este gliceraldehído 3-fosfato y luego otra vez, mira, aquí voy a utilizar una y fósforo y voy a formar 1,3-bisfosfoglicerato y aquí hay otro 1,3-bisfosfoglicerato. A partir de este momento, todas las reacciones van a ser dobles. ¿Estamos? Estamos aquí. A partir de este momento, todo va a ser doble. ¿Hay alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Doctora, una pregunta. Entonces, ¿esta sería una reacción lineal o ramificada? Va a ser lineal porque ramificada yo necesito que sustratos de otras rutas se agreguen. Va a ser ramificada. Veamos que aquí venga algo que sea citrato, lactato, vamos a poner. Viene el lactato y se mete aquí y permite que continúe la ruta. Eso no pasa en la glucólisis, ¿verdad? Es lineal, no entra ningún sustrato de ninguna otra ruta. Vamos a ver unas ramificadas donde va a estar así y de repente aquí se va a meter otro que no tiene nada que ver, que viene a otro lado. Se mete y continúa la ruta, ¿verdad? Pero en esta no se va a meter nadie. La ruta va a ser siempre lineal y no tiene sustratos de otras rutas. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Pero está bien que pregunten todo porque esta, la verdad, es la más fácil. Pregunten cualquiera que tengan. ¿No? Vale. Entonces, empezaríamos con la fase de obtención de energía, que es la reacción de la 6 a la 10. Yo traigo el gliceraldehído 3-fosfato, pero no puedo olvidar que traigo 2, ¿verdad? No traigo 1, traigo 2. Entonces tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. Luego vamos a tener la 7, que tenemos la fosfoglicerato quinasa, o sea, hay otra fosforilación a nivel de sustrato. Luego tenemos tenemos una mutasa donde va a ser el mismo y solo lo vamos a reordenar. Luego tenemos una enolasa y para terminar con otra quinasa, que es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana vamos a ver todo lo que corresponde a la fase de obtención de energía y tal vez cómo se regula la ruta. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, doctora, en la hoja puso algo de los transportadores. ¿Son el GLUT y el SGLT? ¿Esos son los que Sí, va, pero ahí tienen que poner ustedes que se recuerdan que para este caso, como estamos hablando del metabolismo de la glucosa, hay un GLUT para metabolizar y uno para secretar, ¿verdad? Entonces hay que poner el que es para metabolizar. Y en el caso del LSG. Ahora, en el caso de los GLUT, que quede bien claro que GLUT va a funcionar con glucosa, pero con insulina y quienes sin insulina, ¿verdad? Gracias. Bueno, si quieren pueden llenarlo en sucio y después pásenlo en limpio para poder estudiar para el examen, ¿verdad? Doctora, Bueno,
Yo Sí. tengo una pregunta, pero es ¿Cuál? del tema de la insulina. Ajá. Bueno, lo que pasa es de que ayer, bueno, yo estaba viendo la clase y me surgió una duda que es, si se supone de que pues con la insulina es de que Ujú. pues es la que le va a dejar entrar a la Voy a glucosa buscar con la... la Ajá. presentación. Sí, Ok, pero si yo quieres, sí. espero. Que si la insulina se supone que deja entrar la glucosa. Sí, sí, por el activador, ya que pues Ajá. cuando llega insulina se activa el activador de insulina Ujú, ujú. y luego él es el que manda como que el mensaje pues al activador de la glucosa para que la deje entrar. Pero yo me estaba preguntando que con la diabetes, ¿qué es lo que pasa? Porque yo sé que son las Ah, células beta, que son las que producen insulina, pero si el humano o el animal comen y hay glucosa, ¿cómo se secreta la insulina? Si en teoría pues no hay. bueno, para iniciar hay varios tipos de diabetes, ¿verdad? Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y de eso va a depender. Uno es que el organismo ya no produzca insulina, o sea, las células beta ya no producen insulina, entonces vamos a inyectar la exógena, porque el GLUT sí responde a la sensibilidad. Lo que sucede es que el páncreas, las células beta ya no están produciendo. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que el organismo no produce la insulina, pero no hay ningún problema con el receptor. Entonces se pone exógena y ya la persona va, o el animal, sin ningún problema, va a poder realizar el proceso metabólico. Otra es cuando hay resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina es que nosotros estamos viendo que el receptor de tirosina quinasa, que ustedes saben que también tiene que ser fosforilado, que el receptor ya no es sensible a la hormona, ¿verdad? O sea, sí tenemos nosotros que las células beta sí están produciendo la insulina, pero el problema es el receptor. Entonces, estamos hablando de dos tipos de diabetes, uno donde no está la hormona y otra sí está la hormona, pero el receptor no funciona. En ese momento que el receptor no funciona, la razón de que no funciona es que todas las hormonas, ya sea estrógenos, progesteronas, deben tener una regulación que es una regulación positiva o negativa, como ya vimos. Y los receptores no deben ser sobreestimulados, porque cuando un receptor es sobreestimulado, el receptor dice como que hay mucho en el organismo y deja de funcionar. Entonces, cuando los niveles de glucosa siempre están elevados y el organismo está siempre produciendo mucha insulina, el receptor va a fosforilarse, va a llegar en un momento como que esto ya no va a funcionar. Y no importa si llega la insulina, no se va a activar y va a haber resistencia a la hormona, que van a ser dos procesos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone una insulina exógena, o sea, de otro tipo, que va a cambiar un poco y va a activar al receptor, pero porque estamos cambiando un poco la molécula. Y ese receptor ya no va a funcionar con la insulina del organismo, sino que necesita una insulina exógena. ¿Qué es peor? Como médicos, ¿qué piensan que es peor? Si yo tengo un paciente, ¿qué es lo que sería irreversible? Que yo no puedo hacer nada. La resistencia a la insulina. Transportador, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que tenga resistencia a la insulina, porque hay mucha glucosa sanguínea, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Bajar esos niveles, ¿verdad? Entonces lo pongo a dieta, voy a quitar carbohidratos para que no esté mucha glucosa disponible, porque es peor que yo tenga un páncreas que ya no produzca insulina, porque ahí, que quiera o no, voy a tener que poner la exógena. Pero cuando tengo resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina es de tipo irreversible, porque si yo no tengo dejo de estimular tanto el receptor, voy a darle tiempo al ADP para que se vuelva otra vez ATP y pueda seguirme fosforilando al receptor. Pero bueno, para aquellos que hay resistencia a la insulina está fácil. Van a llegar pacientes así, entonces tenemos que saber qué es el problema, ¿verdad? ¿Qué tipo de diabetes tengo? ¿Tipo 1 o tipo 2?
No sé si hay alguna otra duda. Sí, y si imagínense en tal caso, pues no se llega a poner insulina exógena, ¿qué pasa con la glucosa que queda afuera de la célula? Bueno, Si no hay entonces insulina. toda esa glucosa, el organismo como no tiene glucosa, va a agarrar lípidos o cualquier otra cosa para hacer esta ruta, ¿verdad? Porque lo podemos hacer. Podemos formar ATP con rutas contrarias que no vienen de carbohidratos. Lo vimos hace un momento que yo puedo obtener la glucosa de algo que no es carbohidrato, que es gluconeogénesis. Bueno, ¿qué va a pasar con toda esa glucosa que está ahí que no puede entrar? Porque la célula va a usar lo que tiene y va a entrar otra cosa. Esa glucosa se va a empezar a acumular y va a ir al epitelio renal, que sabemos que el epitelio renal va a reabsorber un poco de glucosa, pero va a ser tanta esa glucosa que va a empezar a destruir al epitelio. Lo destruye, lo va a empezar a destruir y el epitelio no se va a poder regenerar. Entonces, toda esa glucosa va a pasar destruyendo todo el epitelio. El epitelio no se forma, sino que se forma como tejido conectivo, una cicatriz. Y sabemos que el tejido conectivo no puede reabsorber. Y la glucosa va a empezar a secretarse en orina y se va a destruir el riñón. Otra cosa es que la molécula de glucosa es muy grande para los capilares. Si se recuerdan, los capilares tienen enterocitos, los pericitos. El pericito es una célula chiquitita. El capilar es una célula pequeña. Entonces la molécula de glucosa se va a empezar a acumular ahí como formando como pelotas y va a empezar a destruir todos los capilares y va a empezar a destruir todos los vasos sanguíneos. Al estarse saliendo toda esa sangre al tejido conectivo, la presión va a bajar. Va a venir el organismo y dice, estoy perdiendo por riñón, estoy acumulando líquido. El corazón va a empezar a bombear más fuerte y se va a elevar la frecuencia cardíaca. Entonces pacientes con diabetes van a tener orina en sangre, porque orina en sangre, glucosa en orina, glucosa en sangre, y va a tener la frecuencia cardíaca elevada. El problema es cómo vamos a reparar nosotros el riñón y cómo vamos a reparar nosotros esos capilares. Los pacientes con diabetes tienden a acumular líquido y a tener hematomas debajo de la piel por esa ruptura constante de pequeños capilares. Eso es la verdad lo que está pasando. Entonces lo que ponemos nosotros es insulina para que la glucosa empiece a entrar, pero todos esos capilares y lo que pasó en el corazón y lo que pasó en el riñón, eso nosotros no lo podemos revertir. ¿Tá? No sé si hoy sí está claro. Sí, está claro, solo una última pregunta. ¿Está bien? Si en tal caso, pues entonces se pone a dieta el animal y no se le da carbohidratos, pero como usted había dicho que también se va a generar insulina por las proteínas, sí, siempre se va a secretar insulina. Sí. Bueno, la insulina se va a secretar o sea, si tengo yo un caso que el páncreas sí está produciendo insulina, ¿verdad? O sea, estamos en el caso de que el páncreas sí funciona y el problema es la alta cantidad de glucosa. Cuando al paciente se le vaya otra vez permitiendo ese consumo de carbohidratos que nunca se va a anular, siempre va a ser un poco, ¿verdad? Cuando el paciente vaya otra vez comiendo carbohidratos, las células van a ser más sensibles a la insulina por ese bajón que dimos. Lo vamos a ver, es que tiene que ver un poco con el AMP. Las células son sensibles a la insulina cuando hay mucho AMP, o sea, un ATP que le quité yo 2 fosfatos. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo la célula? Porque la célula no tiene energía. Entonces el ATP lo va a empezar a descomponer, le quita un fosfato ADP, le quita otro fosfato AMP. Cuando hay mucho AMP, este transportador se vuelve más sensible a la insulina. Entonces queremos bajar la reserva energética para tener un montón de AMP y que el receptor otra vez sea sensible a la insulina. No sé si ahí... Sí, doctora, gracias. No, con gusto. Yo creo que sí ya le van entendiendo el rollo porque tienen que saber esto. Adelante. Perdone una duda, es que en una clase usted dijo que la glucólisis ocurría en el citosol, pero en esta clase dijo que ocurría en el citoplasma. Sí, ¿verdad? O sea, ahí está bien. Las dos cosas están bien, ¿verdad? La diferencia entre citoplasma y citosol
es que en uno yo estoy diciendo citoplasma y que ahí están todos los organelos, ¿verdad? Y cuando yo digo citosol es porque a la célula le quito el núcleo y le quito todos los organelos. Pero en el caso de las bacterias, ellos no tienen organelos, ¿verdad? Entonces sería siempre en el citosol. Para esta ruta, si ustedes ponen citosol y citoplasma, ambos son correctos porque tanto las células eucariotas como procariotas hacen la ruta en citoplasma o citosol. Lo que quiero ahí que quede claro es que esta ruta no pasa en ningún organelo. Va a pasar ahí, o en citoplasma o citosol, dependiendo quién sea, pero no va a suceder en ningún organelo. ¿Sí estamos ahí, Rebeca? Sí, muchas gracias, doctora. Lo que quede claro, yo lo que quiero es que quede claro, que les vaya bien en su examen y que ustedes lo entiendan bien. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, eso sería todo. Los que tienen que ir a su segunda clase pueden abandonar la reunión, no hay ningún problema, y quien tenga alguna duda se puede quedar, pero eso es todo por hoy. Doctora, Doctora, yo una solo tengo una pregunta. duda. Bueno, los que tengan que salir pueden salir, no hay problema.